Como se nos decía en la antífona o en el comentario de entrada, hoy celebramos en la Iglesia Católica el cuarto domingo de Cuaresma que se llama Letare, el domingo Letare, palabra latina que significa alégrate, y ese nombre viene de la antífona de entrada, que es la siguiente: alégrate Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman, compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. Y esa antífona viene del libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículos del 10 al 11. Y por eso, entonces, distinto a los otros domingos de Cuaresma, me refiero a los 3 primeros, hoy es el cuarto, cambiamos el color del color morado o púrpura al color rosita, que es como una especie de color que significa propiamente que hacemos como un paréntesis en el camino cuaresmal, penitencial. Y si los otros domingos quizá no eran domingos que nos llevaban a la alegría, porque era un domingo más de penitencia, este sí, porque estamos en el paréntesis de alguna manera mirando hacia lo que vamos a celebrar en la Pascua, que es la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, de eso habla el Evangelio de hoy, de ese triduo pascual, de ese acontecimiento salvífico que sucede en Jesucristo. El Evangelio entonces viene del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, como les decía, versículos del 14 al 21. Y yo les quiero desde ya invitar a que se lean el capítulo completo, o al menos el inicio del capítulo me refiero, porque ya hemos escuchado la segunda parte. El inicio del capítulo de ese Evangelio, capítulo 3. Yo quiero decir algunas líneas y luego me refiero al al texto de hoy. Voy a leer el inicio del capítulo. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús, escuchen bien, fue este donde Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Lo primero es que Nicodemo se acerca a Jesús de noche. En el Evangelio de San Juan, la noche tiene principal y un gran significado. Recuerden que también Judas se va de la última cena cuando va a traicionar al Señor de noche, sale de noche. Entonces la noche significa la oscuridad, y la oscuridad significa la ausencia de Dios, si se quiere, o el mundo que está contra Dios. También significa o puede significar aquel o los hombres que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo y por tanto que están de alguna manera en contra de Jesucristo. Y entonces Nicodemo en este momento simboliza al hombre incrédulo o al hombre que no tiene acceso total a Jesucristo, y por eso camina de noche hacia Jesucristo, que es la luz. Y de hecho en el Evangelio de hoy se ve ese motivo, se ve ese Jesucristo como luz. Bellísimo el texto bíblico mostrando a Nicodemo acercándose a Jesús en la noche, es decir, caminando en la oscuridad hacia Jesús, que es la luz. Y allí empieza un diálogo, más que diálogo es monólogo, porque Jesucristo habla, Nicodemo como que no entiende. Entonces es todo lo de nacer de arriba, nacer de abajo, nacer del Espíritu. Y en el versículo 9, cuando Jesucristo dice, voy a leer antes del versículo 9,
El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Es decir, el nacer del Espíritu tiene algo de misterioso. Es misterio. El nacer del Espíritu o aquel que nace del Espíritu tiene algo de misterio porque precisamente nace de Dios, en contraposición a nacer de la carne, que es lo contrario a Dios, o al nacer o el ser hijo de acá abajo, en contraposición en ser hijo de allá arriba. El que es hijo de allá arriba o de lo alto y nace de lo alto es aquel que nace del Espíritu, y ese nacer del Espíritu tiene algo de misterio porque es nacer de Dios. Y entonces en el versículo 9, el pobre Nicodemo, como está en la oscuridad, no entiende nada y dice, ¿cómo puede ser eso? Y esa respuesta a cómo puede ser eso, cómo puede ser eso, misterio, hace parte del Evangelio de hoy. Entonces por eso quería decirles y mostrarles cómo el Evangelio de hoy hace parte de la respuesta que Jesús le da al cómo puede ser eso, a la incomprensión de Nicodemo de las palabras de Jesucristo, que de nacer de lo alto, todo aquello, que no repito porque ya lo dije. Muy bien. Voy a leer lo que no hace parte del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy empieza en el versículo 14. Acabo de leer la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Que es versículo 9. Por tanto, del 10 al 13 no está en el Evangelio de hoy. Y esto es lo que pasa, versículos 10 al 13. Jesús le respondió. Entonces empieza la respuesta de Jesús. ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Tú eres un hombre terrenal, que no ha nacido de lo alto, por tanto cuando se le habla de cosas de lo alto o cosas del Espíritu, pues no entiendes, porque la cabeza la tiene acá abajo, y yo estoy hablando de cosas de allá arriba, que son del Espíritu, y por tanto entonces, para entender esas cosas de allá arriba o del Espíritu, hay que nacer de allá arriba y del Espíritu. Y solo puede entenderlas quien ha venido de allá. Esa es la introducción para el Evangelio de hoy. ¿Y quién es ese que ha venido de allá de lo alto? Jesucristo. Y entonces la puerta de entrada al entendimiento de las cosas de arriba es, ya nos vamos dando cuenta, aceptación de aquel que ha venido de lo alto, que es Jesucristo, el único. Entonces continúo. ¿Entienden la lógica del Evangelio? Y entonces ya empieza el Evangelio de hoy. Así como Jesucristo ha bajado de lo alto, retornará a lo alto. Y entonces utiliza Jesucristo y el Evangelio de San Juan la imagen de la serpiente de Moisés. Así como levantó la serpiente en el desierto Moisés, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y viene la primera cosa importante del Evangelio de hoy. Bueno, dos cosas importantes voy a decir. Lo primero, levantar o el levantamiento del Hijo del Hombre se da en tres estadios o etapas. Baja a través del misterio de la encarnación y sube o retorna al Padre en tres etapas. Primero, muriendo. Segundo, resucitando. Y tercero, siendo glorificado o ascensión o ascendiendo a los cielos. Y entonces, para entender las cosas de lo alto, hay que aceptar, hay que creer, hay que recibir a aquel que ha bajado de lo alto, Jesucristo.
para entender las cosas del Espíritu, hay que aceptar, hay que creer en aquel que ha bajado o que es Espíritu, Jesucristo. Y quien cree en aquel que ha bajado de lo alto y entra en sintonía con Él, creyendo en Él, recibe, y eso era la otra cosa que decía que era importante, recibe vida eterna, vida. Y más adelante dice también, quien crea en Él va a recibir también luz. Por tanto, quien no cree en Él, ¿está en dónde? En la muerte, muerto, y también está en la oscuridad. Entonces ahora tenemos que irnos atrás para el Génesis, porque los expertos del Evangelio de San Juan dicen como el prólogo, el inicio del capítulo primero, es una casi que lectura o relectura del Génesis. Y yo no voy a entrar sino a decir una cosa, no voy a entrar en tanta discusión ni teológica ni bíblica, solo una cosa. Con la caída de Adán y Eva, la humanidad entró en oscuridad y en muerte. La Torá o la ley, si ustedes van y leen textos del Antiguo Testamento, son para el judío luz y vida. Luz en el camino, y quien la recibe y camina en esa luz tendrá vida. Jesucristo es aquel que cumple total y plenamente la Torá y todo el Antiguo Testamento, y Él también es luz y vida eterna. Quien recibe a Jesucristo camina en la luz, como en el Antiguo Testamento quien recibía la Torá caminaba en la luz en el sendero, dice el Antiguo Testamento. La Torá es luz en el sendero, es decir, luz que ilumina el caminar del judío. Para nosotros los cristianos no es la Torá, es Jesucristo, es luz que ilumina el caminar en este mundo. Para el judío, la Torá entonces también, por ser luz que iluminaba el sendero y el camino y el caminar del hombre judío, se convertía en vida, porque no caminar en esa luz también llevaba a la muerte, evidentemente espiritual sobre todo, pero en ocasiones también de muerte terrena o muerte corporal, porque terminaba el judío abandonado por el Señor y por los caminos perdidos que lo podían llevar a la muerte. Y para nosotros los cristianos es luz y vida el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo estaba pensando cómo entonces leer este texto en el contexto de Cuaresma es una invitación a reflexionar y también a hacer un acto de conciencia o una revisión de nuestra conciencia y mirar cómo estamos aceptando a Jesucristo como la luz de nuestra vida, aceptando a Jesucristo como aquel que da vida a nuestra vida y a nuestro ser. Qué importante es hacerse esa pregunta y responderla. Voy terminando dando unos ejemplos sencillos. Más que ejemplos, quizá preguntándoles a ustedes, cuando vienen esos momentos turbulentos, cuando vienen esos momentos de no sé qué hacer, cuando vienen esos momentos de incertidumbre, que estoy seguro, bueno, solo estos niños que no tienen nada de incertidumbre, ellos están solo viviendo y viviendo, pues bonito, pero llegará el momento en que los tengan, momentos en que el ser humano no tiene respuestas claras porque hay una incertidumbre y también falta de certezas, y que entonces uno va a dar el primer paso o el segundo o el tercero y dice, ¿será que sí lo doy? Como muy movedizo. Momentos entonces
existenciales en el ser humano de qué hago en este específico o en esta específica situación, a dónde acudo, a dónde voy. Yo y muchos hispanos, y ustedes me perdonan, yo espero que ustedes no sean de esos, pero yo sé que sí, muchos hispanos, y pues a lo mejor no los hay aquí, o a lo mejor sí los hay aquí, no sé. ¿Sabe a dónde van? A donde la pitonisa. ¿Saben qué es una pitonisa? No saben qué es una pitonisa. ¿No? Una pitonisa, pues bueno, como yo me la tengo en la cabeza, bueno, son esas viejas en últimas que le leen el tabaco, el targo. Eso es una pitonisa. Esa es una pitonisa. Pero si es un viejo, será un pitonizo. Yo la verdad no sé si eso existe en masculino, pero se dice pitonisa en femenino casi siempre. Pero pues también hay pitonizos. En Colombia está el gran indio amazónico. El indio amazónico. Y entonces le miran el futuro. ¿Por qué? Porque el ser humano está ansioso de pisar en algo firme, certero. Y entonces tiene un deseo de saber cómo piso. Y entonces va a donde quien le mira, mira, haga esto y esto y esto. Buscando luz en su camino. Luz en el sendero. Va donde la pitonisa. Por aquí hay cerquita una. O uno, yo no sé, pues la vi. Estuve muy tentado a entrar, pero no entré. No estuve tentado a entrar, yo no veía eso, sino. Fui por razones que no importan, me tocó ir caminando y la vi, ahí está, vi el letrero pues, allí yendo hacia allá a Savannah Highway a la izquierda. Pitonisas parece que hay en todo el mundo. Hace muchos años yo fui a Barcelona y iba caminando por se me olvida el nombre de la calle que es muy famosa y turística en Barcelona, y me salieron pitonisas al encuentro, no porque yo fuera atractivo, sino porque me querían leer la mano. En ese entonces estaba mucho más joven, por tanto mucho más atractivo, y me querían leer la mano. Mucho más atractivo, dije. Me querían leer la mano, la pitonisa. Esas son pitonisas también, leen la mano. Leen el pie, será yo que sé qué más leen, echan cartas, tabaco, ponen huevos por debajo bueno, en Colombia hacen eso, ponen un huevo por debajo de la cama y sacan y miran. El ser humano está ansioso de certeza, para caminar con certeza, con certeza. Eso es caminar en la luz, con el sendero iluminado. Entonces la pregunta era, cuando falta eso, ¿a dónde vamos? ¿Dónde va el ser humano? ¿A dónde va el ser humano? Otros no van donde pitonizas. Otros quizá tienen una especie de fe ciega en sí mismos, que de cierto modo es importante, pero termina siendo también un arma de doble filo, porque son muy racionales y creen que con su mera razón ya eso les da la luz. De hecho, la iluminación es eso. Hablo de la filosofía de la iluminación. Los filósofos de la iluminación pregonaron eso. La luz del ser humano viene de la razón. La luz que ilumina el sendero viene de la razón, la ciencia. La ciencia. Eso no es de ahora, eso es va atrás. Y empieza en la filosofía. Una fe ciega en la razón. Entonces, algunos no van donde la pitonisa, lo que van es a su propio raciocinio e intentan por todos los medios creer de manera errada, ciertamente, que esa razón les va a dar la luz para caminar. Y dando luz los lleva a la vida. Pitoniza, razón. Otros también no van ni pitoniza ni a la razón. Van, y ahora no voy a entrar, pero
otras ciertas religiones. La última, ya yo estoy un poco desactualizado, pero todavía veo rasgos en algunas partes, la nueva era. Esa era la última cuando yo estaba en el seminario. Entonces ahí es una especie de religiosidad un poco, ¿cuál será la palabra? Un poco supersticiosa, que cree que va a darles la luz. Iluminan ciertas velas, ciertas energías, ciertos sonidos, aromas, luz. He nombrado 3, pitonisa, razón, y esta que no es ni pitonisa ni razón, es una mezcla de una religiosidad algo rara digo yo porque desde la perspectiva cristiana es rara en ese sentido. Pues no, para nosotros es Jesucristo, punto, ¡pua! Se acabó. Jesucristo, el Señor, Él es luz. El problema es que cuando vamos a Él a veces no hay respuestas terminadas y completas. Hay luz, pero también, decía un teólogo italiano, como una fotografía. Hay claros y hay oscuros. Claro, oscuro de la fe. Así camina el cristiano, en lo claro oscuro. Hoy la invitación es a ir al Señor. No pitonizas, no razón, no. Yo nombré nueva era, pero es una religiosidad, y le hago así porque yo quiero decir como rara, como un sincretismo, es la palabra más técnica. Sincretismo, es decir, una reunión de muchas cosas que la ponen en una sola y la hacen junta. Sincretismo. El cristiano va solo al Señor, como luz en donde recibe vida. Mejor dicho, y termino con esto, como dicen por ahí, a doblar rodilla, no más. ¡Pup! Caer ante el Señor doblegado y decir, aquí estoy, Señor.